a ver si podemos hacer una especie de síntesis de la parte relevante. Yo le había dicho que era importante el plan cultural. ¿Recuerdan todo eso que les dije la semana pasada? Bastante, sí. Pero me enfoqué mucho en teórica, pero sí, recuerdo. Bueno, entonces, la semana pasada habíamos hablado de la primera etapa de Galileo. Yo les dije, quiero que cuando nos conectemos, a ver si podemos, si ustedes pueden ir haciendo una especie de punteo de lo que en los primeros 15 años de entrado del siglo XVII hizo Galileo, que es donde está la etapa más importante de Galileo de su vida. Porque ahí donde desarrolló todos los trabajos científicos que son interesantes y todo lo que le dio cabida hasta que se desencadenó el juicio. ¿Alguien leyó algo de eso? Ahí está Vanessa. A ver, Vanessa. Los muchachos, por lo visto, no leyeron nada. Guillermo, que me mandó algunas cosas. Guillermo, a ver, Galileo. Hola. Sí, estuve ahí con lo de Galileo, que el capítulo 6 es. Sí, lo que te estoy preguntando, a ver, qué es lo relevante o lo que pudiste puntualizar, que era lo que había que hacer, para ver qué fue lo importante en Galileo en los primeros 15 años de entrado del siglo XVII. Ajá. Una de las cosas importantes fue los trabajos que estuvo realizando, ¿no? Para el duque, cuando estuvo trabajando, ¿cuál fue la palabra ahora? Para el duque de Toscana, ¿era? De Toscana, sí. ¿Y cómo cayó ahí Galileo? ¿Cómo cayó ahí el Galileo? ¿Cómo fue a parar ahí? El ducado de Toscana? Él, que mal lo recuerdo, si no lo leí, no se me hizo una laguna, él le fue a vender el telescopio, puede ser, o a conseguir inversión, algo así, para poder mejorar ese invento que había visto, que en realidad no lo fabricó él. Y entonces, ¿cómo fue la historia? ¿Lo fue a vender? Después lo termina contratando como como si fuera universitario, el erudito ahí del ducado. A ver. A ver, quiero a ver si lo podemos ayudar a David. Cuando él... a ver, ¿qué era lo importante ahí? ¿Cuál era el problema de Galileo Central? Por lo cual él, cuando se topa con el telescopio, podríamos decir, tuvo una varita mágica, lo tocó. Cuando se encuentra con el telescopio, descubrió lo que serían las manchas solares, y eso creo a ver, que espera, no importa vamos por eso. parte. Una cosa es la cuestión, digamos, personal de Galileo con el telescopio, otra cosa después todo lo que hace con el telescopio. No hablemos todavía de lo que hace con el telescopio. Primero empecemos a ver cómo se topa con el telescopio y qué hace. Si se topa con el telescopio, lo inventó él. Porque eso tiene. ¿Por qué es importante eso? Porque eso va a desencadenar su vida futura. Para entrar en el ducado de Toscana, vos pensás que vos vas a la puerta del duque, ahí le tocaba timbre, le golpeaban, en aquel momento no había timbre, le golpeabas, viste, las puertas del castillo y le decía, vengo a ser matemático ducal, ¿me toma? ¿Vos pensás que se hacía así? Te van a sacar los tiros. Los tiros no, porque todavía no se había inventado. A las patadas te van a sacar. Por esa época. A ver, sí. Empecemos por ahí primero. No pasó así. No pudo haber pasado así. ¿Cómo dio él con el ducado? ¿Cómo termina en el ducado? ¿Cómo termina siendo matemático?
que en realidad él le pidió algo importante al duque. Él quería que en su nombramiento no figurara solo matemático, sino matemático y filósofo. ¿Por qué le pide que sea filósofo? Que era muy importante para él esa idea de tener el título de matemático y filósofo ducal. Ahí es importante, ahí Boido lo explica muy bien por qué pasa eso. ¿Por qué exige que a él se lo nombre de esa manera en el cargo? ¿Cómo fue ese cargo? ¿Y por qué se lo dan? Esas son cosas relevantes en la vida de Galileo, porque sobre ese cargo él puede proyectar una vida diametralmente opuesta a la que venía trayendo. A ver, Vanessa, si leyó algo, Vanessa. Hola. ¿Estás por ahí? Estoy, profe, no le podía activar el micrófono. No, profe, no llegué a leer todo. O sea, hay cosas que me quedan todavía, la verdad, es esa. Galileo hasta 1615 no pudo leer prácticamente nadie. Bueno, lo voy a hacer yo el resumen, pero a ver la semana que viene van a tener que leer todo, porque si no se va a ir acumulando. La semana que viene voy a volver a preguntar. No lo han leído bien. Esto hay que puntualizar. Yo ahí les mandé un punteo en un mail de cómo leer todas estas cosas. ¿Se entiende? Yo les traté de dar un punteo de las cosas porque ustedes me las pidieron. A mí no me gusta hacer eso. A la gente grande yo le digo lo que hay que hacer y lo tendría que hacer sin que yo le dé una orientación. Esto ya... Pero bueno, como ustedes me lo pidieron, yo les di una orientación, cómo buscar lo central en la vida de Galileo, y aparte lo especificamos eso la semana pasada. Pero bueno, voy a hacer una especie de lo que es importante en estos primeros 15 años, que dije Galileo lo vamos a tratar en esta semana y la semana que viene. Entonces, cuando él de casualidad se topa con el telescopio, él no anda buscando nada. Él se entera que en Potsdam, en Alemania, había un fabricante de instrumentos que había armado un aparato que permitía ver a las filas enemigas, con todas las guerras que había en esa época, mucho antes que el mejor centinela. Entonces, Galileo, cuando se entera de eso, en el libro de Boido está explicado cómo llega esa información a él. Porque, a ver, él estaba en Roma, en ese momento, perdón, estaba en Pisa. Pisa, sí. Imaginá que no estaba en Potsdam. En esa época no te tomabas un avión y te llegaba la información, no había internet. Entonces, ahí explica el doctor Boido, cuando hace toda la síntesis de cómo Galileo llega a conocer ese instrumento, y él se entera en esa misma carta, en esa misma epístola, él se entera de que el instrumento quería ser vendido al ducado de Toscana. Pero ¿qué pasa? Galileo en esa época estaba muy mal económicamente. Su cargo en la facultad, y aparte estaba muy mal visto en la universidad, porque se peleaba con todos los jesuitas habidos y por haber, que eran los profesores universitarios, que decían que era una manga de burro. Lo que yo digo ahora de los que están ahora, Galileo lo decía en aquel entonces de los que tenía al lado de él. Y no le erraba, eran una manga de burros porque decían cualquier cosa de la caída de los cuerpos, todo lo que él había estudiado y había tratado de publicar con resultados bastante acertados, podríamos decir, con la realidad. Piensen que él la caída de los cuerpos la publica por primera vez en un artículo que en aquel momento, vos imaginate, no había libros, era muy difícil publicar un libro, había que tener plata para hacer eso, la imprenta recién se estaba desarrollando, y en artículos internos de la propia universidad que se hacían en manuscritos, se publicó la caída de los cuerpos por primera vez, y él estaba muy ofendido con lo que tenía que hacer, con su trabajo, podríamos decir. Entonces, cuando él se entera, como le gustaba armar instrumento, era muy aficionado al armado de instrumento, tenía como un pequeño galponcito en el fondo de la casa donde hacía esas cosas.
Ahí Boido los cuenta muy bien esos detalles. Entonces, cuando se entera de esto de que andaba ese instrumento que permitía ver los objetos de cerca, a distancias considerables, y se entera que se lo iban a vender al duque de Toscana, él pide a través de sus hermanas, de dos de sus hermanas que eran monjas, él pide ver si podían intervenir para tener una especie de comunicación con el ducado de Toscana a través de dos jesuitas que no se llevaba tan mal con ellos, ahí en la Universidad de Pisa. Y tiene la suerte de que el duque lo recibe. Y él les dice, como estaba a punto de pagar ese instrumento el duque, él le dice, no, usted no se lo compre, yo le voy a fabricar uno y mucho mejor que el que le quieren vender. Y se pone a trabajar con el telescopio. En un mes aproximadamente, ahí Boido explica cómo se hizo del telescopio para hacer una réplica y vendérsela al duque de Toscana, que en realidad no se la vendió, se lo regaló el telescopio. El duque, a cambio del instrumento, le ofrece el puesto de matemático ducal. Él nunca vende el telescopio. Él lo intercambia por el cargo. Pero lo interesante del cargo es que le dan un cargo vitalicio. Cargo que va a tener hasta la muerte, Galileo. Es un cargo interesante, pero él les pide que no diga solamente que va a ser matemático, sino que va a ser matemático y filósofo ducal. El tema de filósofo, él insistió mucho en eso, y por supuesto, amén, que el cargo llevaba un sueldo casi 10 veces lo que ganaba en la universidad, o sea que Galileo pasó de ser un miserable a tener una vida bastante holgada para la época. Galileo, aparte de querer, ¿no? Todo el tiempo, o sea, realizar estudios o experimentos también, donde tratar de entender algún que otro fenómeno. No sé si lo hacía con ese fin en tal caso, pero otra de las grandes cosas es que necesitaba plata, tenía que mantener a la familia. Tenía que mantener a la familia, que era bastante grande. La necesidad de pasar de la universidad al ducado. Perfecto. Ahí se le acabaron todos los problemas económicos a Galileo con ese cargo. El cargo consistía en tener una reunión todos los miércoles por la noche a partir de las 19 horas con todo el clero y todas las altas personalidades que por un lado eran los que estaban en el poder político, todo el clero, donde aparecían personalidades que ahí Boido nombra como los Medici, la gran duquesa Cristina de Lorena, y también personalidades que estaban rondando alrededor del poder eclesiástico, es decir, personalidades de la iglesia donde había muchos cardenales que asistían a esas reuniones que podríamos decir de la alta sociedad, donde Galileo discutía sobre los intereses del mundo, ¿no? En ese ámbito empieza todo su trabajo en el ducado y el telescopio le empieza a ser útil ya no solamente para que viene a servir o viene a ser una excusa para posibles enfrentamientos bélicos, sino que el telescopio para Galileo empieza a ser un instrumento donde empieza a desarrollar recién ahí una verdadera investigación de lo que podríamos decir la filosofía natural. Y ese es el contexto en el cual empieza una investigación que él jamás se hubiese imaginado si no se hubiese topado con el telescopio. Esa fue la primera aproximación. Por ejemplo, ¿qué es lo que hizo en primera instancia? Cuando montó un telescopio más o menos que tenía unas 15 dioptrías en unidades actuales de acercamiento óptico, que vendría a ser lo mismo que ahora fuera uno de esos catalejos o
binoculares que se usan actualmente, con un poquito mayor de con una sofisticación un poquito más específica que tenía con las lentes, porque él las había pulido muy bien las lentes. Es un telescopio refractario, lo cual está limitado, no es un telescopio reflectario como los que se usan ahora. Tenía una limitación. La refracción de la luz es limitada para el acercamiento óptico, mientras que la reflexión, como son los telescopios que se empezaron a fabricar casi a fines del siglo XVIII y principios del XIX, ya podemos hacer un acercamiento con muy buena aproximación, pero Galileo no disponía de eso ni tampoco tenía la idea de cómo hacerlo. En esos acercamientos lo primero que se le ocurre a Galileo es enfocar los cielos, y claro, cuando enfoca los cielos empieza a descubrir cosas que a ojo desnudo no se ven. Entre esas cosas estaban la cantidad de estrellas que no se llegan a ver. O sea, el volumen de estrellas que se ve con un telescopio no es el mismo volumen de estrellas que se ve sin nada. Y por otro lado, cuando enfoca la Luna, empieza a ver cosas que empiezan a contradecir todo lo que decía las condiciones. Claro, todo lo que decía, digamos, el cosmos aristotélico. Y, por ejemplo, el cosmos aristotélico decía que la Luna, como era el límite entre la región sublunar y supralunar, tenía que ser algo pulido y perfecto. La Luna tenía cráteres, pozos, igual que la Tierra. O sea, contradecía completamente eso. Todo lo que Aristóteles decía empezaba a caerse. Más aún, por ejemplo, Boido pone un ejemplo interesante, que es que en el verano boreal de 1603 aparece en la región, aparece en el cielo la creación de una supernova, aparece una explosión y la puede registrar con el telescopio Galileo. Y claro, armó un flor de revuelo, porque ¿qué es lo que hizo Galileo con el telescopio? ¿Se quedó en la casa mirando y publicando en silencio? No, Galileo, ¿qué hizo? Agarró, puso el telescopio en la plaza de Florencia, que es donde se fue, y empezó a mostrarle a la gente todo lo que había, y la gente armó un revuelo bárbaro. Pues imagínate que no había televisión, no había nada en esa época. Entonces, el telescopio venía a ser así como algo que todo el mundo estaba esperando para ir a mirar por ese agujerito a ver qué se veía hoy. Imagínate el bollo que se armaba, las discusiones que se generaban. Y todas esas discusiones estaban centradas en, principalmente, en algo que venía a contradecir todas las creencias, o por lo menos todo lo que, digamos, las escrituras avalaban sobre el cosmos aristotélico. Más aún, Galileo empezó a tomar posición sobre el último libro de Copérnico, donde mostraba una Tierra con otras condiciones. Y ahí sí empieza a hacer descubrimientos como el que mencionó hace un rato David, que son las manchas solares, aparecen las lunas de Júpiter, que no se ven a ojo desnudo. ¿Qué más? Aparecen un montón de condiciones que no tienen, que no se pueden. Te puedo pedir, a ver, no me molesta, pero queda la grabación y después no van a poder escuchar lo que estamos diciendo. Si dejamos el micrófono cerrado y cuando quieren preguntar lo abren, ¿puede ser? Gracias. Entonces, las lunas de Júpiter, les decía, había un montón de situaciones que venían a poner un límite a todo lo que se creía sobre el cosmos. En esas condiciones, igualmente fue muy respetado todos los trabajos de Galileo en sus comienzos, pero imagínense que armó un flor de revuelo. Más aún, en el año 1610 se le ocurre escribir su primer libro. Su primer libro, que se llamó, la traducción es El mensajero astral o El mensajero de los astros. En ese libro empieza a publicar todos los descubrimientos que él hace con el telescopio de los cielos, pero no solamente de los cielos, sino que tuvo la brillante idea de reordenar las lentes del telescopio, y eso sí es de su autoría, y fue la fabricación, o sea, el invento del microscopio.
Entonces, en ese libro aparece por primera vez, dibujada de mano de él, era muy buen dibujante Galileo, una araña con todos los detalles que se podían ver con el microscopio. Una araña con todas las partes bien detalladas. En ese libro aparecen, por ejemplo, todos los trabajos que él pudo publicar con el microscopio, una hoja, cómo se ve una hoja. Le llamaba la atención toda la basura que había en el agua, todas las bacterias que se podían ver con el microscopio, que se veían en una gota de agua. Bueno, empiezan a tomar conciencia, que es bastante interesante lo que pasa acá, ¿no? De todo lo que no se ve. Eso por un lado. En ese contexto donde Galileo publica su primer libro, se empiezan a ver cosas que empiezan a contradecir todo el cosmos aristotélico, se le ocurre una idea, que es lo que yo les decía que quería ver si podían ustedes hacer una especie de síntesis de esta idea. Esta idea es armar un plan cultural. Un plan cultural que estaba centrado con un solo objetivo: tener una independencia central para la investigación científica, cosa que hasta el momento no tenía. O sea, dar una nueva organización, como era la Iglesia o como eran otras organizaciones que había en ese momento, para la investigación científica. Él quería declarar la independencia, que la investigación científica sea algo independiente y que sea para todos, que todo el mundo pueda participar. Y en ese contexto quiso armar un plan cultural, o sea, se le ocurrió la idea de un plan cultural. ¿Se entiende cuál era la idea de Galileo? O sea, fue una cuestión más bien de una organización. ¿Por qué quiso armar este plan? Porque él veía que ya en Inglaterra estaban planeando armar una sociedad científica que luego se iba a convertir en la Royal Institution. Entonces, ahí Galileo intenta poder, digamos, le fascinaba la idea de tener independencia para la investigación científica, cosa que hasta el momento no se había logrado. Piensen que en el año 1600 uno podía simbólicamente poner la primera revolución científica sin organización. ¿Por qué? Porque se empezaron a dar a conocer todas estas cosas en el mundo. Por ejemplo, en la parte de Florencia, en Italia, se empieza a conocer todos los descubrimientos de Galileo. En Francia aparece René Descartes con su programa mecanicista. En Inglaterra estaban varios de los protestantes ya diseñando esta idea de tener una organización para la ciencia, que todavía no se había concretado. En Alemania y en Holanda había muchos instrumentistas que estaban fabricando instrumentos que estaban centrados en la poca investigación científica que se tenía hasta el momento. O sea, había focos que estaban ya demandando un plan de la cultura en el Renacimiento para una organización de una independencia de la propia ciencia. Y a Galileo, ¿qué le fascinaba de lo que él conocía? La organización eclesiástica. Él quería una organización similar al poder de la Iglesia para la ciencia, pero no tuvo éxito con eso. Y ese fue su gran fracaso, como él lo dice. ¿Se entiende cómo se organizó esto? No sé si me siguen. Sí. Eso es lo que quería que lean. Esto que estoy diciendo yo es lo que quería que ustedes más o menos me vayan comentando y lo vayamos ampliando. Entonces, en ese contexto, ese plan cultural lo podríamos sintetizar como los vértices de un triángulo, donde Galileo necesitaba en esos vértices tres entidades que él tenía. Por un lado era el poder de la Iglesia, el otro era el poder político y el otro era
en ese triángulo los profesores universitarios que estaban metidos. Él decía que los profesores de las universidades había que sacárselos de encima porque entorpecían su plan cultural, porque eran unos burros. El poder político, necesitaba el poder político porque con eso iba a obtener los fondos para llevar a cabo su plan. Y por el otro lado, quería atraer al poder eclesiástico porque sabía que podía haber controversias con lo que estaba haciendo y quería tener la iglesia de su lado. No solamente porque podía tener controversias con lo que él estaba mostrando al mundo, sino que le gustaba también. Él estaba fascinado por la organización. Él quería la organización de la iglesia y que sea aceptado su trabajo para llevarla al plano de la ciencia. ¿Se entiende cómo era la idea? O sea, la idea era atraer al poder político, al poder eclesiástico y sacarse de encima a los profesores universitarios, que eran los que él decía que iban a entorpecer todo su trabajo. Te escucho, Vanessa. Quería el poder, quería el triángulo, como usted dice, pero no quería, hablando mal, que nadie lo molestara. O sea, porque quería el poder eclesiástico, pero no que lo quería tener de su lado, pero a su vez no quería que se metan en sus investigaciones. Lo mismo que con el poder político. Exacto. Eso es lo que entiendo por lo que usted está explicando. Exacto. El poder político lo precisaba por el dinero, porque era cierto de lo que él haga. Cosa que eso lo logró bien. Más o menos lo que hacen ahora más o menos lo que hacen en los países estos que pican en punta en temas de educación, necesitan a la política, pero que le den la plata. Nada lo más. Organizan como ellos Claro, quieren, lo organizan con profesionales de la educación. Exacto. En ese sentido, Galileo empezó a desarrollar su plan porque en su comienzo, por ejemplo, sus 2 primeras visitas a Roma, después que publica su primer libro, fue recibido hasta con alfombra roja por Roberto Bellarmino en el Vaticano. En esa época el Papa era Paulo V. Fue muy, muy bien recibido todos sus trabajos. Esto fue en el invierno, en julio de en el verano de 1610. Esto sucedió un poquito después que publica su libro. En esas condiciones, Galileo empieza su trabajo puntual, digamos, porque cuando él vuelve a Florencia y haber recibido tantos honores por el alto clero de la organización de la iglesia, fue para él bailar con 2 castañuelas, porque realmente se había puesto muy contento, porque él decía, bueno, ya logré lo que necesito, ahora lo que tengo que hacer es tratar de que nadie me ponga palos en la rueda, que es el poder de los profesores universitarios, que también tenían gran poder. ¿Por qué tenían gran poder? Porque la mayoría de esos profesores universitarios, que fue lo que Galileo no tuvo en cuenta, no eran simples individuos que pasaban desapercibidos. Eran parte de la iglesia, jesuitas. Eran parte de la iglesia, pero la mayor parte eran jesuitas. Entonces, era como ponerse en contra gran parte de la iglesia también. Entonces, por un lado, tenía adeptos, ¿sí? Pero, por ejemplo, había grupos con los que se había peleado mucho. Me gustaría que lo lean esto, no se los voy a desarrollar, como por ejemplo la Liga de las Palomas, como él le decía, que está en el libro de Boido, que era un grupo de jesuitas que le daban por todos lados a Galileo. Entre ellos el cabecilla era Cassini. Búsquenlo, eso está todo en el libro. Y van a ver que en ese contexto Galileo empieza a tener grandes enemigos. Y estos grandes enemigos empiezan a aparecer en un contexto que a él lo empiezan a poner nervioso, y empiezan a poner nervioso a todo el alto clero de la iglesia. Ahora voy a desarrollar el motivo por el cual sucede esto. Esperen que le voy a abrir a Gary, que está golpeando la puerta. Eso que escuchan es Gary. Entra, dale. Entonces, en ese contexto, Galileo lo que logra, por ejemplo, es tener muchos seguidores, pero también muchos enemigos, para hacer
una síntesis, grandes enemigos que estaban dentro del poder eclesiástico. Lo primero que empieza a aparecer es una alarma que es a través de algunos frailes que eran seguidores de Cassini, que era el cabecilla de la Liga de las Palomas, y que lo querían prácticamente ver muerto a Galileo, porque Galileo lo que pasa que era, a ver, quiero que se entienda esto, Galileo era una persona muy pedante, denigraba mucho a la gente y lo hacía con mucha altura, con mucha argumentación, él argumentaba muy bien, era muy difícil ganarle una argumentación, conocía la lógica aristotélica a la perfección, tenía un gran poder de seducción, de convencimiento. Entonces todo eso molestaba mucho al poder eclesiástico, principalmente a sus enemigos. En ese contexto, ¿qué pasa? Galileo, ¿qué hace? No le cae muy bien a muchas personas y empiezan a buscarle la vuelta sobre todos sus dichos y todo lo que él estaba promoviendo en la sociedad. Piensen que el libro encima no lo escribe como normalmente se escribía en aquel entonces en latín, que solamente lo podían leer algunos pocos entendidos en el tema. Tiene la facultad de escribirlo en italiano, el Mensajero de los Astros, y publica todas sus opiniones, no solamente lo que ve, sino también sus opiniones sobre la cosmología aristotélica, y más que la cosmología aristotélica, su adhesión al copernicanismo. Él empieza a notar que para poder ver el movimiento de esas manchas solares, de la única manera que se pueden explicar que aparecían en su afelio y perihelio del Sol, era porque la Tierra tenía que tener un movimiento. Si no, no podrían aparecer esas manchas moviéndose y apareciendo y desapareciendo cada 24 horas. En ese contexto, de nuevo, Galileo arma toda una estructura semejante, que en realidad no la arma él, sino la toma de Copérnico, y empieza a promover de que la Tierra tiene que tener un movimiento, al menos de rotación, alrededor de su eje. En ese momento todavía no estaba seguro si era también el de traslación, y que no podía estar fija y quieta y estática en el centro del universo, porque si no las explicaciones de cómo se movían las lunas de Júpiter, las manchas solares, él descubre las fases de Venus, no se podían explicar si la Tierra no tendría movimiento. Con eso empieza una gran controversia, porque claro, ustedes imagínense que ya ahí tenían que empezar a poner límites. Todos los enemigos tenían un arma importantísima para pelear contra él. Dado que las escrituras, los pasajes bíblicos aseguran una tierra inmóvil, y Galileo ya la quería tirar como un astro errante en el tercer cielo, podríamos decir, de esa cosmología, con movimientos, era como sacar de lugar, descolocar todas las creencias y todas las enseñanzas que estaban basadas en la fe. Y en esas ideas, lo que hicieron fue que estos enemigos de Galileo empezaran a promover de que Galileo se estaba comportando, no podríamos decir de forma herética, pero por lo menos altamente sospechosa y temeraria, hablando en contra de lo que promovían las Sagradas Escrituras. Bueno, ahí Galileo, imagínense que eso empezó a armar divisiones entre los católicos, seguidores de Galileo que lo defendían y otros no tanto. Entonces se armaban grandes trifulcas en la calle, la gente se peleaba, porque a ver,
no había mucho para divertirse. Piensen en la época, ¿no? Entonces, esto era una gran diversión para mucha de la gente. Pero la iglesia no quería eso, porque la iglesia, ¿qué le permitía esto? Darle argumento a los protestantes en plena guerra de los 30 años, ¿no? En plena contrarreforma. Algunos malos seguidores de Galileo, que muchos fueron después, podríamos decir, los que desencadenaron su condena a futuro. Entre ellos aparece un tal Foscarini, que es un fraile, podríamos decir, ignorante, que fue castigado porque no sé qué lío había armado y lo mandaron a una iglesia al sur de Italia. Y de ahí estaba muy enojado con todos los seguidores de Galileo porque decían que él había hecho mucho menos, lo habían castigado tanto, lo habían desterrado de Roma por hacer mucho menos de lo que hacía Galileo, que se promulgaba en contra de las escrituras. Entonces le mando una carta, porque ¿cómo se llegaban las informaciones en aquel entonces? No había un teléfono para llamar, ni... Se mandaban cartas, pero no se mandaban al verdadero destinatario, se mandaban a terceros al que yo quería, o sea, se mandaba a un tercero para que ese tercero lo divulgara, lo que decía la carta. Entonces, este fraile ignorante manda una carta que luego llega a Belarmino, porque hay que entender quién era Belarmino en la iglesia. Era la mano derecha del Papa, porque el Papa estaba muy viejo ya, casi no tomaba decisiones, y entonces era prácticamente el Papa Belarmino. Todo pasaba por manos de él. Era un muy buen teólogo, tenía muy claro las cuestiones de controversias que se podrían gestar entre ciencia y fe. Era una persona muy, muy instruida, era un jesuita y un gran defensor de los profesores universitarios. ¿Escucharon? O sea que por ese lado la cosa no le venía muy bien a Galileo. Por eso es importante que lean este capítulo. Entonces, ¿qué sucede? Esta carta que manda Foscarini y que se entera Belarmino, hace una denuncia. Pero como era un padre ignorante, un cura ignorante que estaba castigado allá en el sur de Italia, nadie le dio bolilla. La denuncia venía diciendo de que Galileo era un gran defensor de las teorías heréticas de un tal Hiperco, no sabía ni sabía quién era Copérnico. En la carta aparece la palabra Hiperco, que nadie entendía quién era Hiperco. Hiperco era Copérnico, porque era tan ignorante que no sabía cómo se escribía Copérnico. Entonces, en esa carta, en esa denuncia, llega a manos de Belarmino. Y Belarmino en ese momento responde a esa carta en forma general, dando como si fuera una especie de nota, como si fuera ahora una nota para un descargo, podríamos decir, público, de que él entendía que Galileo no escribía todo lo que escribía en forma, digamos, real, sino en forma hipotética. Esa carta da mucho de qué hablar. Hoy no lo voy a hacer, pero la semana que viene la vamos a leer esa carta, porque quiero que la lean previamente. Está, creo que en el capítulo 6, está en Bastardilla, de Belarmino a Foscarini se llama la carta. Es la contestación que da a Foscarini Belarmino, pero en realidad es una carta que viene a limpiar un poco así, a poner paños de agua fría a todo el revuelo que armó Galileo, podríamos decir. O sea, que se da a conocer en forma pública esa carta. Es muy interesante esta carta. Y me quiero detener hoy, para cerrar hoy la clase, no quiero hacerla muy larga, porque como no leen, sería bueno que lean ustedes, si no, no pueden sacar conclusiones. Esta carta está centrada en una controversia muy antigua, que está basada en dos pilares filosóficos con respecto a las cuestiones de cómo está planteada
las investigaciones que hasta el momento podríamos decir científicas, o como se llamaba en aquel entonces de filosofía natural. Hay dos posiciones filosóficas muy tajantes que datan también de la época de Aristóteles. Una posición, esta carta está centrada en esas ideas, que la vamos a discutir una vez que ustedes la lean la carta. Ahí Vanessa parece que la está buscando la carta. Y es interesante porque cuando la lean es una carta que pone de relieve estas dos posiciones filosóficas. Controversia que sigue hoy en día. No es una controversia que pasó y pasó inadvertida. Es una controversia que hoy sigue entre la fe y la iglesia. Perdón, entre la fe y la ciencia. Está basada en dos pilares filosóficos. Uno es la posición del conocimiento ante una posición realista y el conocimiento ante una posición instrumentalista. O sea, lo que se llama realismo e instrumentalismo. Otro de los artículos que le dije que leyeran para hoy. No sé si se acuerdan. Eso sí, hay 3 artículos que les puse en la plataforma y eso sería bueno que lo lea. Yo hoy les voy a comentar, para cerrar la clase, qué diferencia hay entre realismo e instrumentalismo cuando yo me paro filosóficamente. Esa posición, esa dicotomía, realismo-instrumentalismo, ahí en la plataforma les dije, hay 3 artículos, uno lo escribí yo con otra persona, y hay 2 más que escribieron otros autores, que se los puse porque son de muy buena, con muy buena información y con muy buena redacción están escritos, y son claros. Esta carta que manda Bellarmino a Foscarini, que es la respuesta de esa denuncia para Galileo, pone de relieve esta controversia. Y esta controversia está centrada en discutir estas dos posiciones. ¿Cuáles son entonces? ¿Qué sería una posición de la ciencia realista? ¿O qué sería la posición de una ciencia instrumentalista? Por ejemplo, voy a empezar con un ejemplo para que ustedes entiendan de qué se trata. Uno puede decir, por ejemplo, en la ciencia, que una ley de la física, cualquiera sea, supongamos que hablo de las leyes del calor, de la termodinámica, son leyes que están centradas en la realidad de los hechos que yo veo en la naturaleza. O sea, que son directamente la realidad de los hechos. Cuando yo digo que el calor lo puedo determinar, la cantidad de calor de un cuerpo, como la masa por el calor específico, por el gradiente de temperatura, esa ley está diciendo algo de la realidad. O sea, se refiere a la realidad de lo que pasa cuando un cuerpo está sometido a una determinada cantidad de calor. Pero hay otra posición, que es la posición instrumentalista. La posición instrumentalista dice que una ley física no es la realidad de la naturaleza, sino que es una representación de la realidad de la naturaleza. Las leyes representan, no son designativas directamente, sino son representaciones. Y como son representaciones, son posibles de cambio. Y que uno podría fabricar otra ley que pueda determinar lo mismo y que lo que dice una ley instrumentalista es simplemente signos que no son la realidad, que no, podríamos decir, son representaciones que sirven a mero cálculo, a mero instrumento de cálculo. O sea que cuando yo calculo la cantidad de calor con esa fórmula no representa ninguna realidad, representa que es un cálculo que se aproxima muy bien a algo que es real, pero es eso que tengo ahí, es una representación instrumental, es decir, me sirve para hacer la cuenta nada más. Que si yo en lugar de poner la masa pongo la letra M, en lugar de poner el calor específico pongo la letra C sub E, y en lugar de poner el gradiente de temperatura pongo un delta T,
esas letras no dicen nada. Son simplemente instrumentos de cálculo. Y que yo podría decir que son cualquier otra cosa y el cálculo sigue funcionando igual. O sea que las leyes de la física son simplemente instrumentos de cálculo. ¿Entienden la diferencia? En un caso dicen que son la realidad, y en el otro caso dicen que son solamente instrumentos de cálculo y que son a lo sumo representaciones de la realidad, pero no son la realidad. Entonces, cuando uno se forma como profesor de física, la posición filosófica es importante para enseñar física. Pues yo voy a enseñar física de una manera, si yo creo que las leyes que estoy diciendo son la realidad, y voy a enseñar física muy diferente si yo creo que representan la realidad, si yo me adhiero a una posición instrumental de la física. Esto es importante hasta para la enseñanza, esta dicotomía instrumentalismo-realismo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Vanessa me mira como diciendo, ¿me estará hablando en chino? No, porque estoy razonando con el tema del método científico, si se puede ahí meter, porque como que está hablando de que es un modelo en el instrumentalismo. No dije ninguna de esas palabras, esas son palabras... No, ya sé, pero yo lo estoy asociando. Son palabras que son modernas, esas palabras por eso no existían. Claro, pero todo surgió por algo. O sea, como se habla en física, ¿no? Siempre todo lo que tenemos ahora, todo lo que se ha descubierto, viene de una base. Entonces es como que lo estoy razonando por ese lado, con el instrumentalismo y el realismo. Bueno, pero cuidado con esto porque hay que tener mucho cuidado con las ideas. Empecemos con las ideas básicas del realismo e instrumentalismo. El realismo está centrado en que lo que dice un determinado conocimiento es la realidad. Si yo digo, la Tierra está en el centro del universo, ¿sí? Esa Tierra está realmente en el centro del universo. ¿Y el instrumentalismo qué diría de esa En el centro del universo usted puede tener un punto T que representa la Tierra, pero podría representar cualquier otra cosa, no importa lo que represente, porque eso me va a servir solamente para hacer cuentas. A mero cálculo, a mero instrumento de cálculo. Esa es una posición instrumentalista. No importa si usted tiene la Tierra o tiene una cucaracha en el centro del universo. ¿Entienden lo que pasa? Usted tiene un punto T. En esta dicotomía, en aquel entonces, ¿por dónde sale Belarmino cuando defiende a Galileo en primera instancia? Diciendo que Galileo escribía en forma instrumental, no en forma real. Decía que Galileo escribía en forma hipotética él. Lo que sería hipotético en aquel entonces, lo que hoy conocemos como posición instrumentalista. Por ejemplo, un matemático se refiere al mundo en forma hipotética, en forma instrumental. Porque cuando un matemático hace cuenta, no pone a la Tierra en el centro del universo, pone un punto T, que podría ser la Tierra como podría ser cualquier otra cosa. Entonces Belarmino le dice algo así a Galileo como, mire, si usted para hacerme cuenta y decirme si dentro de 2 días va a llover para que la cosecha, y no tenemos que salir a regarla, y me va a salir una buena cosecha, y usted me puede predecir si en 2 días llueve, y usted para eso tiene que poner la Tierra fuera del centro del universo y la cuenta da mejor, porque es más exacta, usted ponga la Tierra donde quiera, porque en realidad usted no pone la Tierra, usted pone un punto T para hacer las cuentas. Pero la realidad es que la Tierra está en el centro del universo. Belarmino no era ningún ignorante. Por eso mismo, era alguien que sabía muy bien de controversia. Si alguien te está diciendo esto, está entendiendo el problema. Exactamente. Y el problema estaba en que no había ningún problema mientras él hablara en forma instrumental como hablaba cualquier buen matemático, decía Belarmino. Ahora, no me venga con que eso es la realidad, porque eso no es cierto. Entonces, ¿y dónde se centra la verdad de la realidad para Belarmino? En la Escritura. ¿Dónde está en los pasajes bíblicos esa realidad? Muy simple, cuando Josué
ordenó detener al Sol y no a la Tierra. Sí. Entonces, estaba claro que esa es la realidad. Y la realidad, no hay ninguna prueba, como decía Bellarmino, instrumental. ¿Qué sería una prueba instrumental? Porque Galileo le decía, mire, es muy simple, la Tierra se tiene que estar moviendo porque si no las lunas de Júpiter no podrían estar haciendo de... No, eso es mera casualidad, decía. Eso es algo... Eso podría ser una prueba como no podría serla, decía Bellarmino. ¿Por qué? Porque Dios en su poder infinito podría hacer mover las lunas de Júpiter de otra manera sin que la Tierra se mueva. Esa prueba no prueba que la Tierra se mueve para él. La única prueba es la Sagrada Escritura. Esa es la realidad. O sea que no habría prueba alguna, porque todas las pruebas se harían de modo instrumental también. Galileo dice, mire, pero... y después también había algunas que avalaban la quietud de la Tierra. Por ejemplo, muchos de los que jugaban en el juego, había muchos jesuitas muy inteligentes, le decían a Galileo, mire, más allá de que la verdad está en la Escritura, porque Josué ordenó detener al Sol y no a la Tierra, hay también otras pruebas que hablan de la quietud de la Tierra. Por ejemplo, le decían a Galileo, si la Tierra se mueve, cuando yo tiro una piedra de una torre, no puede caer al pie de la torre. Si la Tierra se está moviendo, girando, debería caer un poco al costado. Sin embargo, cuando yo tiro una piedra al pie de una torre, cae al pie de la torre. Es un buen argumento. Lo que pasa es que no tenían en cuenta que cuando gira la Tierra, no gira la Tierra, gira todo el sistema de referencia, claro. Gira el aire, la atmósfera, gira todo. Entonces, claro, esa idea no la tenía, ni siquiera Galileo tenía esa idea. Entonces era una versión en contra en el terreno de Galileo, podríamos decir, en el terreno de sus pruebas instrumentales. Otra prueba era, mire, cuando usted se mueve, usted mira por el telescopio que usted tiene, tendría que ver la paralaje estelar. ¿Qué es la paralaje? ¿Saben lo que es la paralaje de las estrellas? Cuando ustedes miran una estrella, ahí que Daniel les enseñó a mirar las estrellas, ¿o qué les enseñó? Le dio un martillazo en el dedo gordo y vieron las estrellas. Ya que está todo el día con el telescopio, ¿les dijo cómo se mira por el telescopio? Aunque sea, ¿les enseñó a mirar por el telescopio? A mí no. A mí no, dice el otro. A ver, cuando vos mirás por el telescopio, un telescopio moderno tiene un motor, no sé si saben, sí. que sigue al astro. Porque el astro se está moviendo, y cuando vos mirás a semejante distancia, se ve el movimiento del astro, porque lo estás acercando, y cuando vos acercás la imagen se te va de foco, tenés que ponerle un motor que siga eso, que debería detectar a esas distancias el movimiento aparente de la estrella que estás mirando con respecto al fondo. Eso se llama paralaje. El paralaje son las estrellas del fondo, sí. Son las estrellas del fondo. Sería el fondo fijo que le dicen. El fondo fijo, claro. Y entonces cuando vos estás mirando un astro tenés que mirar esa paralaje. Si vos enfocás la luna hoy en día, y cuando pusiste el ojo ya se te fue del anteojo, tenés que ponerle... ¿Con qué se arregla la paralaje de los buenos telescopios hoy en día? Poniéndole un motor que gire para seguir al astro en la frecuencia de giro del astro. ¿No les enseñó todo eso? ¿Para qué? O sea que ponga el ojo acá, te dijo. Por lo menos cuando yo lo vi una sola vez, lo usaron cuando yo estaba en primero, nada más. Pero si anda con el telescopio por todos lados, lo lleva a pasear por todo agujero que anda dando vuelta el telescopio. Hace 2 años que no voy al profesorado. Pero el otro día eran las 4 de la mañana y los invitó a todos a mirar no sé qué luna, no sé qué cosa que andaban ahí dando vuelta. Pero por lo menos que les enseñe a mirar por el telescopio, que si ustedes lo quieren mirar, ustedes se compran un telescopio mañana, sepan cómo mirar. Sí, normalmente lo usa Daniel y lo usa el otro chico que egresó hace unos cuantos años atrás. Cada vez que hacen algo, lo usan ellos dos. Claro, perfecto, lo usan ellos dos, pero si ustedes están estudiando física, por lo menos saber cómo se mira. Sí, Santiago se llama. Bueno, más allá de todo eso, a ver, chusmerío aparte, Galileo tenía algo en contra ahí, porque el telescopio de él era tan malo
que la paralaje no se detectaba. Y era un argumento bastante en contra de su... Entonces él, eso sí se supo defender y dijo, no, porque mi telescopio es muy malo, yo tuviera un buen telescopio, podríamos mejorar el acercamiento, la paralaje se tendría que detectar. Lógico, ¿saben cuándo se vio la primer paralaje con los telescopios? Casi a principios del siglo XIX se pudo detectar la paralaje. Mirá si en el año 1610 Galileo va a tener un telescopio que pueda detectar la paralaje, ¿no? Olvídate. Pero tenían la idea de que si la Tierra se movía, se tenía que ver la paralaje. Eso era un argumento. Después a Galileo se le ocurrió que las mareas era el producto de la doble rotación de la Tierra. Peor, porque eso no lo podía probar de ninguna manera. Encima no es cierto tampoco. O sea, tuvo varias ideas también para justificar el movimiento terrestre. Principalmente el movimiento de rotación y traslación. Conclusión, esta dicotomía instrumentalismo-realismo llevó a pensar de que, claro, si la única verdad está centrada en las escrituras, es imposible que que cualquier experimentación científica avale un hecho de la realidad. Por lo tanto, la ciencia es simplemente un mero instrumento de cálculo para, digamos, la fe del siglo XVII. La ciencia es simplemente un modo instrumental que permite determinar, a través de los cálculos matemáticos, permite determinar algunas predicciones que son muy útiles para la vida cotidiana. ¿Entienden? Pero no podemos dar explicaciones del mundo porque eso no está en la ciencia, decía Bellarmino, sino está en la fe. Porque el ser humano no debe preocuparse cómo marchan los cielos, sino cómo ir al cielo. Y ahí estaba todo claro lo que decía Bellarmino. Él entendía muy bien estas cuestiones de controversias. Pero claro, Galileo, para poder tener adeptos de la iglesia a su plan cultural, él, de la boca para afuera, era un gran físico instrumentalista. Como decía Bellarmino, decía, yo como entendí que Copérnico siempre escribió, a modo instrumental, en forma hipotética. Por eso, para él, no era una amenaza al libro de Copérnico, porque ese libro venía a ser algo así como un instrumento que justificaba los cálculos matemáticos, pero no venía a hablar de la realidad del mundo. ¿Se entiende la idea por dónde va? Perfecto. ¿Sí o no? Sí, pero... Sí, no me hablan, por eso usted terminó diciendo que Galileo no logró completar este triángulo que él quería, ¿no? Claro, pero cuidado, vamos por parte, porque después lo remonta el triángulo. Vamos a ver qué pasó en el contexto social de todo esto. En el año 1615, después de tanta revuelta, idas y venidas, Bellarmino se cansa de todo este problema, porque muchos decían que Galileo decía de la boca para afuera que era instrumentalista, pero en realidad en su fuero íntimo era un gran realista, y él pensaba que lo que escribió Copérnico era la realidad, y no era un mero instrumento de cálculo. En ese contexto, en ese nuevo contexto, Bellarmino lo cita en Roma a principios de 1616, en enero de 1616. Pero esta vez no lo reciben con alfombra roja. Esta vez se abre podríamos decir, una especie de... Podríamos poner un paréntesis acá, porque acá los historiadores difieren en varios puntos de lo que pasó en esa citación. Muchos historiadores dicen que esa citación fue algo verbal y fue simplemente un tirón de oreja, que no pasó a mayores. Esa reunión la organizó Bellarmino. Otros dicen y que fue simplemente una reunión entre él, el comisario del Santo Oficio, y algunos prelados del clero,
y que solamente fue una conversación y que solamente y en esa reunión se le prohíbe el copernicanismo. Y se prohíbe el copernicanismo de todos modos, no importaba si era instrumental, no instrumental, se prohíbe el copernicanismo, no solamente se prohíbe difundirlo, sino enseñarlo y promulgarlo de toda forma, escrito, verbal, de todas maneras. Lo que pasa es que no se sabe bien si fue un tirón de oreja verbal o si hubo un acta por escrito donde está esta prohibición. Me van a decir, ¿cómo? ¿Y el acta no está? Bueno, cuando años después se va al juicio, aparece un acta. Pero parece que el acta fue fraguada. Es decir, el acta no coincide con la letra ni de Bellarmino ni del comisario del Santo Oficio, que son los que podían tener poder para hacer esa acta. Y la letra se asemeja, según los historiadores, a la letra de Cassini. O sea que esa acta se fabricó años después como prueba en contra de Galileo para el juicio. Después vamos a hablar del acta, cuando fue al juicio. El juicio es fantástico, porque está esa acta trucha que parece que anda dando vuelta ahí. O sea, fíjense todas las cosas que se hacían. Ya en aquel entonces hacían estas cosas que nosotros estamos acostumbrados acá en la Argentina, ¿no? Se fraguaban papeles, todo tipo de cositas. Entonces, no se sabe bien qué pasó ahí. Lo que sí está claro es que fue una prohibición rotunda del copernicanismo y que no se podía ni enseñar ni difundir de ninguna manera, para poner un freno a todas las cuestiones que Galileo estaba haciendo en Florencia. Porque usted imagínense, armaba cada revuelo con la gente. Entonces ya Galileo tuvo que volverse y se tuvo que llamar a silencio cuando vuelve de Roma y vuelve a Florencia. O sea, ya no podía discutir como se venían discutiendo las cuestiones de lo que él veía en el telescopio. A pesar de eso, Galileo sigue investigaciones y siguen haciendo divulgaciones los miércoles por la noche, porque el poder político no tenía nada que ver, pero su plan cultural quedó, por lo menos podríamos decir, suspendido hasta nuevo aviso. ¿Se entiende qué fue lo que pasó? ¿Y qué hacían los enemigos de Galileo? Le trataban de tirar la lengua para ver si pisaba el palito y a ver si lo podían condenar por alguna cosa que él diga. Pero fue muy hábil Galileo. Galileo se cuidó mucho y nunca pisó el palito. Aparte, en esa época se dedicó a otras investigaciones muy interesantes, que sería bueno que la lean, porque es algo que por ahí se enseña todavía en el colegio secundario. No sé lo que se enseña ahora en el colegio secundario. No sé si saben hablar, ya no te digo ni leer ni escribir, hablar, pero bueno, amén de ese detalle, hay un tema que se dedicó especialmente Galileo, que es a los cuerpos flotantes en esa época, cuando se tiene que llamar a silencio, a partir de 1616. Los cuerpos flotantes es la primera vez que aparece en un tratado científico la explicación de la tensión superficial. Por ejemplo, por qué un mosquito puede caminar arriba del agua. Y Galileo da una idea muy similar a la actual de lo que es la tensión superficial. No la nombra tensión superficial, sino él habla como una especie de cama elástica que tienen los líquidos. Es muy interesante el estudio que hace de los líquidos en ese libro, y Boido, en uno de los capítulos, después de las manchas solares, se llama Manchas solares y cuerpos flotantes. En la parte de cuerpos flotantes, cuando él se empieza a dedicar, me gustaría que lo lean. O sea, sería interesante leer lo de las manchas solares, los cuerpos flotantes. ¿Qué más? La carta, que la vamos a analizar un poco la semana que viene. Y también una cuarta cosa que sería interesante, no sé si apuntaron lo que les voy diciendo, que es interesante. El de los cuerpos flotantes y las manchas solares es el capítulo 5. Claro, y también, principalmente los cuerpos flotantes, porque ahí es cuando él se llama silencio. Y después hay algo más que Galileo empieza a promover en esa época, que es la tesis que se conoce con el nombre de tesis de los dos lenguajes. Esa tesis la empieza a usar para diferir lo que es la investigación científica de lo que es la fe. Y es interesante porque es la primera vez que se pone en juego
algo como el lenguaje para separar las aguas, podríamos decir. En ese capítulo, creo, en el donde está, o después de las manchas solares y los cuerpos flotantes, aparece esta tesis. Eso sería bueno que lo busquen y lo encuentren en el libro. Está por el capítulo 5 o 6. La tesis de los dos lenguajes. Esas son las tres cosas que vamos a analizar la semana que viene. Cuerpos flotantes, tesis de los dos lenguajes y la carta de Bellarmino, realismo, instrumentalismo. ¿Se entendió lo que hay que hacer? ¿Van a estudiar? ¿Lo van a hacer lo que le estoy pidiendo? Ahí se conectó Rosina, que no me mandó nada de todo lo que había que hacer, de ninguna de las dos materias, después de todo lo que yo mandé. ¿Está por ahí, Rosina? La profe, sí, estoy acá. Estuve un poco atrasada así con la lectura, pero ya me anoté y espero prepararme para la clase que viene. Y con física teórica, que no me mandaste nada tampoco, también, ¿no pudiste hacer nada de ninguna de las dos materias? De esta sí estoy leyendo, pero física teórica me recuesta y tengo que sentarme muy bien a ver los videos porque... Y tenés que dedicarle mucho más tiempo, porque así no... Sí, hoy sería bueno, hoy di varias cosas que había que hacer, no viniste tampoco, entonces después hay que mirar las cosas, después vamos a charlar, hoy no porque ya es tarde, pero estamos ahí en el límite con los tiempos. Entonces, esas serían las 4 cositas que quiero que miren para la semana que viene. Porque vamos a tratar de llegar a 1621, que es un año clave en la vida de Galileo, después de 1616, que es cuando se prohíbe el copernicanismo, que el segundo año clave es el 1621. ¿Qué pasa en ese año? Para cerrar la clase de hoy, se mueren todos, salvo Galileo, se muere todo, se muere Bellarmino, se muere el Papa, se muere el duque de Toscana, Cosimo I, y pasa su hijo al trono. O sea, hay una renovación completa de personajes, se muere Cristina de Lorena, se mueren todos en esa época, en ese año. Gracias a eso, Galileo tiene una nueva oportunidad para su plan cultural. ¿Escucharon cómo viene la mano? Habría que llegar hasta ese año, 1621, para la semana que viene. Y ahí vamos a terminar todo. La semana que viene vamos a discutir lo que les di y yo voy a avanzar hasta el juicio. O sea que habría que terminar todo Galileo para leer. Sería interesante que lo terminen de leer y centrarse en lo que les dije. ¿Está claro? Profe, lo de la tesis, la polémica de Galileo y Bellarmino, realismo e instrumentalismo, la que está al final del capítulo 6. No sé dónde está, ahora no lo tengo el libro acá. Creo que sí. Primero, una cosa es la carta, donde está realismo e instrumentalismo, y otra cosa es la tesis de los dos lenguajes, que es otra cosa, que creo que está dentro del capítulo 6 o al final del capítulo 6. Son dos cosas distintas. La carta está en el capítulo 6. La carta está en el capítulo 6. Y la tesis de los dos lenguajes está después de la carta. No sé si enseguida, sino un poco más adelante. La tesis de los dos. Eso es muy interesante en la vida de Galileo, porque es una defensa que él después va a usar en el juicio, la tesis de los dos lenguajes. Es con lo que se defiende en el juicio. Por eso, pero es algo que él empieza a promover después de la prohibición del copernicanismo. Bien. Eso es muy interesante lo que pasa ahí con esa tesis. Es una tesis que discute hasta con el nuevo Papa que va a ser después. Es una muy buena tesis para discutir y que sirve también para la enseñanza. Para cualquier profesor de física que vaya a enseñarle física a los muchachos de la escuela secundaria. Eso es muy interesante lo que pasa ahí. Bueno, por hoy hasta acá. A ver si estudian un poco para la semana que viene. ¿Sí? Sergio también, atrasadísimo Sergio, no tengo nada tuyo. Yo envié 3 trabajos ya, profe. ¿De teórica mandaste algo? Sí, 3. ¿Calculaste las integrales curvilíneas independientes de la trayectoria? No lo vi, entonces ahora me voy a fijar. Capaz que están en el otro correo, discúlpame si lo mandaste. Hice el ejercicio 1 del último de los... Ahora lo voy a mirar, tranquilo. Si está, Después, te mando un correíto que está todo ok. ¿Listo? Bien. Listo, Sergio, quedamos así entonces.
Con los demás ya hablamos y bueno, esperemos que puedan remontar, a ver si se pueden poner un poco en clima de estudio. ¿Está? Nos estamos viendo entonces la próxima semana. Chao, profe. Hasta la semana que viene.